No me conocen, mi nombre es María Jimena Ramos, yo soy psicóloga, estoy en este proyecto de asesoría psicológica ya desde hace un tiempo, tengo formación en diferentes tipos de estudios en psicología, desde especialidad hasta doctorado, y vamos a compartir pues un espacio de tiempo para conversar sobre el tema de la autoestima. Les cuento que les voy a hablar sobre el tema de la autoestima, sobre algunos elementos que giran alrededor de la autoestima y finalizando nuestro encuentro tenemos la posibilidad de hacer preguntas. Vamos a tener un espacio de preguntas y lo vamos a hacer manejando la herramienta. Bueno, hablando de la autoestima, quiero contarles un poco la definición y lo que hay respecto a la autoestima, porque la autoestima es un tema que se ha estudiado a lo largo de varios años desde la psicología y es un tema realmente muy importante para el desarrollo de las personas en general, para el desarrollo de los seres humanos. Cuando hablamos de la autoestima, hablamos del amor que nos tenemos a nosotros mismos y parece que desde la teoría el poder fortalecer el amor que nos tenemos es algo muy sencillo o es algo que parece muy fácil. Sin embargo, y pese a que hay muchos contenidos teóricos que definen lo que es la autoestima y cómo podemos trabajarla, podemos ver que en la realidad reestructurar, sanar, reconstruir la autoestima no es tan sencillo. Entonces, nos hemos puesto en la tarea de estudiar esta variable o tema de autoestima desde diferentes formas de ver la psicología, porque hay diferentes escuelas y diferentes formas de estudiar el comportamiento de las personas y las diferentes escuelas nos dan informaciones distintas sobre cómo poder mejorar nuestra autoestima. Y encontramos que ahí hay mucha más eficiencia y que hay herramientas prácticas que nos ayudan a entender cómo está nuestra autoestima y qué tenemos que hacer para fortalecerla. Yo los invito a que aprovechemos el espacio, a que sea un espacio para que lo podamos disfrutar de forma personal y para que cada persona que está acá pueda pensar en su realidad y pueda comparar algunas de las cosas que hablamos de cara a lo que está viviendo y se pueda llevar algo que le sea práctico de este encuentro de autoestima. Quienes están acá en este encuentro podrán recibir de vuelta en correo el material y la grabación de este espacio que estamos teniendo acá. Vamos a empezar por revisar un poco qué es la autoestima. La autoestima está definida como la caracterización o la variable que nos dice cuánto nos queremos, qué tipo de vínculo tenemos con nosotros mismos y cómo es el vínculo que cada uno tiene consigo mismo. La autoestima está dividida para su estudio en 3 elementos. El primer elemento es la imagen que tenemos de nosotros mismos, cómo nos vemos a nosotros mismos. Y en este elemento es muy importante la percepción que tenemos de cada uno de nosotros, si es real en comparación con lo que nosotros somos. Me explico. A veces nosotros nos vemos que estamos subidos de peso, por ejemplo, que estamos con sobrepeso, nos sentimos gordos, nos sentimos feos. Otras veces nos sentimos que estamos demasiado delgados o que nos estamos viendo como unas personas mayores, cuando en realidad no nos vemos así. La imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos es muy importante, porque la imagen se debe asociar a nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cómo somos en realidad físicamente? La imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos nos proyecta cómo somos y así como nosotros nos sentimos, así nos ven los demás. Entonces, la imagen es un elemento que me habla de cómo está mi autoestima.
si doy demasiada importancia a mi imagen, si para mí mi imagen está por encima de todo, si constantemente estoy trabajando por estar más delgado o más fornido, o estoy todo el tiempo mirando si tengo nuevas arrugas o no, qué pasa con mi apariencia, cómo está mi ropa todo el tiempo, cómo está mi imagen, estamos hablando de una alarma frente a que nuestra autoestima está débil. Por el contrario, cuando nosotros descuidamos completamente nuestra imagen, cuando no le prestamos ninguna atención, cuando nos da igual si nos cuidamos o no, si nuestra apariencia física es positiva o no, es el otro extremo y también nos está hablando de que nuestra autoestima está débil, de que algo está pasando. Tenemos otro elemento que es la ejecución de lo que nosotros hacemos. ¿Cómo evaluamos lo que hacemos? Y este es súper importante porque ¿qué nos habla de la autoestima? La autoestima positiva nos habla de que somos capaces de evaluar lo que hacemos en consonancia con los resultados. Entonces evaluamos lo que hacemos y vemos que es positivo cuando los resultados y las pruebas nos dejan ver que es positivo y decimos que hay que mejorar cuando los resultados y las pruebas nos dicen que hay en realidad cosas por mejorar. Cuando tenemos una autoestima débil, nos vamos de nuevo a los extremos. O todo lo evaluamos de forma muy positiva, no tenemos errores, no nos equivocamos, somos mejores que los demás siempre y estamos por encima de los demás. Ojo porque ahí nuestra autoestima parece que está bien, pero en realidad está débil. O por el caso contrario, nosotros evaluamos todo lo que hacemos de forma negativa, sentimos que no nos podemos equivocar, cuando tenemos una equivocación sufrimos y sentimos mucha angustia por habernos equivocado y vemos que siempre falta algo y que no logramos ser el ideal de lo que queremos ser. Fijémonos cómo estamos hablando de dos extremos. Los extremos en autoestima nos están hablando de debilidad en la estima o en el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Y finalmente, vemos el concepto. ¿Cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos? ¿Cómo nos definimos a nosotros mismos? ¿Qué sabemos de nosotros? Esto está muy asociado con ¿quién soy yo? ¿Qué sé de mí? El autoestima positiva me habla de una persona que se conoce, que tiene claridad de sus características positivas, de sus fortalezas, de sus habilidades, pero que también es consciente de sus debilidades, de lo que le cuesta, de lo que le falta y genera una aceptación de eso que es ella misma. Sin embargo, vamos a ver los otros dos picos negativos de autoestima. Tenemos una tendencia a pensar que todo lo que nosotros somos es positivo, que todo lo que nosotros somos está bien, que las cosas que hacemos están bien, que no tenemos errores, que ese concepto que yo tengo de mí es como el ideal que yo tengo. Y de otro lado, tenemos un concepto pobre donde no hay claridad de quiénes somos. No sabemos bien quiénes somos, no sabemos lo que queremos, incluso a veces no tenemos claridad de lo que sentimos y parece que las emociones se convierten solo en tristeza y enojo o felicidad y ansiedad y no podemos ver las otras gamas de las emociones que tenemos porque tenemos diferentes tipos de emociones. Nos sentimos temerosos, melancólicos, sorprendidos, asustados, emocionados. Y cuando tenemos un concepto que no es real en nosotros mismos o que no tenemos claro, entonces parece que esas emociones no están, sino tenemos dos o tres emociones generales y viajamos y vivimos en medio de ellas. Entonces, para retomar un poco esto que estamos conversando, tres elementos fundamentales de autoestima: la imagen que tengo de mí mismo, cómo evalúo lo que hago y cuál es la definición y el conocimiento que yo tengo de mí.
Los tres orientados a poder verme de una forma más objetiva, más real, con la imagen real que tengo, con la posibilidad de evaluar lo que hago según la consecuencia de lo que hago y un concepto claro de lo que soy, aceptándome como soy. Hay otro elemento que es muy importante en la autoestima y está relacionado con los sueños. Y aquí empezamos a ver algunas cosas, algunas variables que impactan en nuestra autoestima. Los sueños son fundamentales en la vida de las personas. ¿Cómo me gustaría ser? ¿Cuál es el yo ideal que quiero ser? Resulta que cuando somos niños, muchas veces nuestros papás nos enseñan que nosotros somos valiosos en la medida en que somos como el yo ideal, como el yo ideal de mi papá o como el yo ideal de mi mamá o como el yo ideal que hay en ese momento de la historia. Si yo hago todo lo que es ideal para mis papás o para el colegio, soy valioso. Y ese es un mensaje que se queda en nosotros. Solo soy valioso en la medida en que doy respuesta a las expectativas de otros, a las expectativas del medio, del contexto, y empezamos a construir un yo ideal detrás del cual viajamos toda la vida. Tener sueños y tener un yo ideal es importante para la salud mental, es importante para la seguridad personal, es importante para lograr más objetivos en nuestra vida y sobre todo para vivir mejor y ser felices. Pero vivir detrás del yo ideal como única alternativa de aprobación o de bienestar es un problema. Entonces, cuando yo vivo detrás del yo ideal no me puedo equivocar. Equivocarme es un sufrimiento, equivocarme es un problema. Cuando en realidad lo que se busca es que nosotros tengamos un ideal, pero veamos que nosotros podemos ser o no ese ideal, tener o no en nuestra vida ese ideal y caminar en la construcción incluso de mejorar el ideal que nosotros tenemos de nuestra vida y de nosotros mismos. Luego hay otro elemento que también hace parte de esta variable autoestima y es la competencia. La competencia definida a través de las habilidades que nosotros tenemos. Todos nosotros tenemos habilidades diferentes y es importante que identifiquemos esas habilidades y le demos el valor real a las habilidades que tenemos porque eso nos hace competentes. No somos competentes para todo, pero si nosotros conocemos nuestra habilidad, empezamos a utilizar la habilidad para ser competentes en lo que en realidad somos competentes. Y eso ayuda a aceptar lo que no tenemos o las falencias en algunas habilidades que tenemos, que probablemente podamos desarrollar en la vida o no. No tenemos que desarrollarlas todas, ni tenemos que ser buenos en todo, ni exitosos en todo, porque no estamos hechos para ser hábiles en todo. Y finalmente hay un elemento fundamental que está asociado a nuestros valores. Los últimos estudios respecto a la autoestima nos hablan de la importancia de los valores que tenemos como personas, los valores que se han infundado en nosotros a través de nuestra historia, porque los valores nos permiten tener una valía personal, nos permiten tener una sensación del valor real que tenemos como ser humano. Y el trabajar en nuestros valores personales nos permite luego hacer énfasis en las emociones que nosotros tenemos y en los afectos que manejamos, y ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. Quiero detenerme en este momento en los valores. Los valores están asociados a los valores humanos de los cuales conocemos a través de la historia de nuestra familia, de la crianza y de la educación que tenemos. Y nosotros, cada uno de nosotros tenemos unas características personales que nos permiten evidenciar algún valor con facilidad en nuestra vida. Esto es sumamente importante. Nosotros
a veces pensamos que tenemos muchos valores en nuestro comportamiento y en nuestra forma de ser, pero en realidad nuestra naturaleza humana puede estar asociada a uno o dos valores, como el valor de lo que llamamos la compasión o el amor, el valor de la vida, el valor de la verdad. Estos valores y estas características que tenemos como personas nos permiten fortalecer nuestra naturaleza humana, nos permiten generar un cimiento fuerte de lo que somos como personas y esto hace parte de la autoestima. Es un elemento bien interesante porque no es algo que escuchemos constantemente, es algo que hace parte de nuestra vida y de nuestra historia. No tenemos que esforzarnos para tener esos valores, están ahí y con ellos podemos lograr cosas importantes en nuestra vida. Vamos a pasar a otro elemento que es fundamental en el proceso de la autoestima y es comprender que la autoestima normalmente se estructura en la infancia, sobre todo en la primera infancia. La autoestima en los humanos se va construyendo desde el nacimiento más o menos hasta los 11 años. Y la autoestima, ese amor, ese vínculo que tenemos con nosotros mismos, inicia con el vínculo que tienen nuestros padres con nosotros. Por eso los procesos de crianza son fundamentales en el desarrollo de la autoestima. Esas experiencias tempranas de la vida nos generan aprendizajes. Esas experiencias tempranas, esos eventos, las relaciones y las formas como vivimos son fundamentales en nuestra vida. Si vivimos una situación precaria en la infancia, si tuvimos padres ausentes o algún padre que nos maltrataba, un padre que tomaba licor o que estaba ausente de casa con constante tiempo, o probablemente un padre que nos exige ser siempre los mejores, o que nos protege en extremo y no nos deja desarrollar habilidades. Todos estos comportamientos de crianza de nuestros papás generan experiencias en nosotros. Y a partir de eso que vivimos, incluso también en la experiencia escolar con los profesores que se burlan de nosotros, que nos castigan o que nos valoran, o que nos dicen que las cosas están bien y que somos capaces, o con aquellos padres que nos estimulan, nos exigen y nos aman, o sea, experiencias positivas o negativas, van generando en nosotros una forma de evaluarnos. Nosotros empezamos a aprender a evaluarnos según eso que aprendemos y empezamos a aprender que nosotros somos de una o de otra manera. Empezamos a generar unos rótulos en nosotros mismos que muchas veces no somos, pero que por el ambiente en el que vivimos o por dar respuesta a unas necesidades empezamos a hacer. Entonces nos ponemos unos rótulos y nosotros no somos los rótulos. Me explico, yo soy de mal genio, entonces nos dicen es que es de mal genio igual que la mamá, por decir algo. En realidad yo no soy de mal genio. En algunas ocasiones reacciono de forma mal geniada, pero no soy un ser de mal genio per se. No soy siempre así. Nosotros los humanos no somos un rótulo. Esto que aprendemos a partir de las experiencias tempranas está relacionado con las reglas de la vida. Y entonces empezamos a desarrollarnos en contextos donde tenemos que hacer algunas cosas. Y es importante que nosotros seamos, ya sea atractivos físicamente o tengamos un determinado estatus social o determinado bienestar económico material o tengamos que casarnos o separarnos o tener hijos o lo que sea. Empezamos a vivir a partir de estándares y con esos estándares nos evaluamos. Incluso estándares que a veces vemos como positivos. Por ejemplo, algunas creencias donde tenemos que ser perfectos, donde no nos podemos equivocar, donde lo que se valora es siempre estar en la verdad y no equivocarse. Esos estándares empiezan a convertirse en nuestras reglas de vida. Y entonces venimos de experiencias tempranas, de rótulos que vamos aprendiendo y de unos estándares que nos da la sociedad.
Esta cadena nos lleva a afrontar, o la vivimos todos de diferentes maneras, y cuando afrontamos situaciones en la vida que son difíciles, entonces aparece en nosotros la valoración negativa de nosotros mismos. Eso lo que quiere decir es que cuando nosotros nos estamos evaluando de forma negativa, lo hacemos porque traemos esto detrás, unas reglas de vida que no nos han permitido ser nosotros mismos y unos rótulos que nos creemos y que vivimos de alguna manera porque ya los creemos y unas experiencias tempranas que nos han marcado. No quisiera que se quedara con la sensación de que todo es negativo. Seguramente hay muchas cosas positivas en nuestra historia, pero también es cierto que la formación de nuestros padres y abuelos en crianza y las reglas sociales y culturales no son las más fuertes de cara al desarrollo psicológico de los humanos, ni de cara al desarrollo afectivo y emocional. Entonces, seguramente todas las personas tenemos algunos vacíos que están relacionados con debilidad en la autoestima o en el amor que nos tenemos. Quisiera detenerme, invitarlos a que vean esta imagen sobre el niño interior. Hablamos del niño interior como una construcción psicológica que nos permite recordar ese niño que vivió cosas positivas y no tan positivas en su infancia, ya sea con sus papás, con sus compañeros de colegio, con su misma situación, por lo que veía en casa o por las razones que sean. Y nosotros tenemos esas emociones en nosotros mismos, porque estas emociones se guardan en lo que llamamos cerebro animal o cerebro basal. Y las tenemos ahí guardadas porque cuando somos niños no tenemos la capacidad cerebral para elaborarlas, para analizarlas, para darnos cuenta que no somos eso o que eso no es lo más importante. Entonces esas emociones se quedan guardadas en nuestro cerebro y son muy intensas. Y cuando nosotros en la vida adulta vivimos situaciones difíciles, aparecen esas emociones, aparecen esos sentimientos intensos que no se han elaborado y que están bloqueando el proceso que nos permite amarnos a nosotros mismos. Creo que esto, respecto a lo que pasa en nuestro cerebro y respecto a lo que pasa de cara a esas emociones de niño que tenemos, esos temores exagerados que vivimos de adultos, son los temores del niño, es el miedo a que me abandonen, a que no me aprueben, a que los demás no me acepten. No es el miedo que tenemos de adulto, es en realidad el miedo del niño que se guardó en nosotros y que nosotros no sabemos que está ahí, que no lo hemos podido elaborar. Esto es muy, muy importante porque cuando hablamos de autoestima, vamos a encontrar una cantidad de información y de técnicas que nos dicen hay que quererse más, hay que cuidarse más, eh, hay que dedicarse más tiempo y todas esas cosas nos ayudan, pero parece que esas cosas no nos solucionan nuestro miedo, nuestra inseguridad, nuestro temor a lograr, nuestra necesidad de que nos estén aprobando constantemente. Y esto pasa porque lo que está guardado en nosotros, que viene de nuestra historia primera, sigue ahí. Entonces nosotros hacemos diferentes cosas para mejorar nuestro vínculo con nosotros mismos, pero la raíz sigue ahí. Entonces mejoramos, nos sentimos mejor en algunos momentos y de repente vivimos algo difícil y de nuevo nos devolvemos, nos sentimos culpables, tristes, mal, y eso nos afecta la cotidianidad de la vida y eso tiene todo que ver con la autoestima. Es entonces fundamental trabajar en esa raíz, pero trabajar en esa raíz no es igual a irme a vivir cada uno de las situaciones y de los momentos difíciles de mi historia y hacer procesos larguísimos que no nos lleven a solucionar el tema. Trabajar en la raíz es uno identificar qué fue lo que pasó, comprenderlo y sacar, elaborar o expresar las emociones. Esto es quizás una de las cosas más importantes que necesitamos hacer.
A veces nosotros pensamos que entre más fortalecidos, más desarrollados, más formados, inteligentes, menos expresión de emoción debemos tener. Pero eso es en realidad un engaño cultural. Los humanos tenemos emociones porque necesitamos las emociones. Nos dieron las emociones porque son adaptativas. Y cuando nosotros logramos entender dónde se debilitó mi autoestima y logramos expresar esas emociones que guardamos en nuestro cerebro, entonces empezamos a evolucionar de verdad. Adicional a eso, pues existen algunas herramientas que son muy eficientes en el proceso de la reconstrucción y la sanación de la autoestima y están relacionadas con los elementos que tocamos al principio de nuestra conversación, con cómo fortalezco mi concepto y cómo tengo un concepto real de mí mismo. Entonces, yo quisiera compartirles algunas cosas que pueden servirnos de forma práctica. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver que para fortalecer el autoestima, desde el autoconcepto, es importante tener claridad de qué hago, qué pienso y qué siento conmigo mismo y qué no hago, no pienso y no siento conmigo mismo. Tener un espacio para pensar y poder ver en mi cotidianidad qué hago, pienso y siento conmigo y qué no hago conmigo, qué espacios dedico para pensar en mí o qué cosas evito pensar de mí mismo y qué siento por mí. No se trata de tenernos un amor intenso y apasionado a nosotros mismos desde el principio, pero sí se trata de ver con claridad qué siento por mí. Eso parece ser fácil, pero eso es difícil. Y vale la pena intentarlo y empezar por pensarlo, hacer el ejercicio desde la cabeza y luego empezar a tratar de experimentar qué siento yo por mí, qué hago yo por mí y qué pienso yo de mí mismo. Cuando nosotros empezamos a dedicarnos a este tipo de tiempos, encontramos que hay algunos elementos que nos frenan, que nos afectan mucho. Por ejemplo, a algunas personas les cuesta darse premios por cosas específicas que lograron. Y empezamos a darnos premios porque sí. No, es que yo como trabajo tanto me merezco tener un carro nuevo. Pues sí, pero sería mucho más valioso si el carro nuevo, el viaje que me doy, la comida que me voy a comprar, el espacio de tiempo que voy a dormir, eh, el espacio de tiempo que voy a ir a hacerme algo a nivel físico, me lo dé por cosas más específicas y más concretas, por cosas por las que estoy trabajando en la cotidianidad. Me doy un premio porque hice bien el trabajo de hoy, porque atendí bien a una persona que vi hoy, porque fui paciente con uno de mis colaboradores, porque hice el ejercicio de escuchar de una mejor forma a mi pareja. Por cosas concretas, entonces los premios en realidad nos hacen bien. Algunas otras personas les afecta mucho en este proceso de la autoestima la crítica. Si me critican, me altero, me enojo, no comparto, no soporto o sufro y me siento mal. Y la crítica es la posibilidad de ver cosas de nosotros que no vemos y de empezar a darle fuerza a la autoestima. Pero la crítica es algo difícil de manejar, es uno de los elementos que a veces rompen nuestros procesos de evolución en autoestima. La validación de otros cercanos, algunos de nosotros necesitamos que otros nos validen constantemente, nos den su opinión, nos digan que sí, y cuando vamos avanzando en el proceso de autoestima, estar necesitando esta validación se convierte en una trampa porque debilita nuestro proceso de autoestima. Y un elemento muy importante también es lo que está asociado con la dificultad para tener conciencia de lo que vivimos día a día y paso a paso.
tener conciencia de qué me está pasando, de cómo me estoy sintiendo, tener conciencia de que lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer, tener conciencia del momento presente. También es una variable que es difícil de manejar. Sin embargo, identificar estas variables y conocerlas a profundidad y saber cómo poder manejarlas es parte de lo que nosotros buscamos trabajar en los procesos de autoestima. En realidad, fortalecer la autoestima nos permite fortalecer distintas cosas en nuestra vida. Hace parte también del vínculo que tenemos con los demás. Tener una relación fuerte conmigo me ayuda a tener una relación fuerte con los demás. Bajar la posibilidad y la capacidad de estarnos haciendo juicios a nosotros debilita el juicio que hacemos a los demás y en realidad nos ayuda a tener una vida más tranquila, más feliz, con mayor bienestar y también nos ayuda a lograr altos niveles de éxito en las cosas que queremos hacer. Tendríamos mucho más de qué hablar porque valdría la pena estudiar cada uno de estos elementos que son difíciles en el proceso de fortalecer la autoestima, cómo manejarlos. Y es algo de lo que se sabe y de lo que encontramos bastante información que nos permite poder hacer. Bien. Quisiera contarles que dentro de los procesos que nosotros trabajamos, hemos diseñado un taller que hemos desarrollado varias veces frente al fortalecimiento de la autoestima, porque es para nosotros en realidad un interés fortalecer procesos de amor propio que permitan generar mayor felicidad y mayor bienestar. Estos talleres que nosotros hacemos buscan que las personas puedan tener espacios de trabajo personal, buscamos hacerlos en un espacio de tiempo de un día, con suficiente material y trabajo que les permitan elaborar estas situaciones de la infancia, expresar de forma individual estas emociones y tener herramientas concretas que les permitan evolucionar y mantener sus procesos de autoestima. Hemos aprendido que trabajar este tema de los talleres es muy eficiente porque le permite a las personas evolucionar rápidamente en el proceso y avanzar mucho más de lo que pueden hacer en trabajo individual. Quisiera invitarlos a participar de uno de estos talleres que vamos a tener el 1 de agosto sobre el tema de autoestima, pero antes de contarles más respecto a la opción de taller, quisiera que aprovecháramos el espacio y abriéramos espacio para hacer preguntas. Es importante que compartamos el espacio de las preguntas porque a partir de lo que otros preguntan podemos tener herramientas también para revisar lo que nos pasa a nosotros. Bueno, en este momento, en la herramienta, ustedes tienen la posibilidad de hacer preguntas. Ustedes encuentran una mano, que es la guía de preguntas. Pueden hacer las preguntas escritas o pueden hacer las preguntas por audio, que de pronto puede ser más interesante para escucharlos, pero en realidad, como ustedes quieran hacerlas. Ok, entonces vamos a empezar por las preguntas por audio. Yo voy a abrir el micrófono para que nos escuchemos. Tengo aquí 3 preguntas. Gloria Mercedes.
¿Quisieras hacerme la pregunta en este momento? ¿Aló? Hola, Gisela. Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Bien, venga. Quiero saber cómo los padres se protegen en extremo acerca de la autoestima. Ok, Gisela, gracias por tu pregunta. Cuando los papás generan altos niveles de protección en sus niños, los papás lo hacen porque sienten la necesidad de cuidar y entendemos desde la postura de vista de los papás cuidado como protección para nuestros bebés y o nuestros niños pequeños. Sin embargo, el cuidado extremo a los niños hace que los niños entiendan no puedo. Mi mamá me hace porque yo no puedo, mi mamá me cuida porque yo no puedo. Y empiezan a desarrollar menos habilidades de afrontamiento, o sea, menos capacidad para hacer las cosas. Y ahí nosotros les estamos enseñando que ellos no son capaces. Y al enseñarles que no son capaces, estamos impactando de forma negativa su autoestima. Ah, bueno, gracias. ¿Ok? Bueno, aquí aquí tengo una pregunta que me hacen por el chat que dice, voy a atreverme a leer la pregunta. Quisiera saber cómo controlar esas sensaciones que vienen del recuerdo de la niñez. Ok, controlar las sensaciones que vienen del recuerdo de la niñez es en realidad lo que no tenemos que hacer. Esas sensaciones que vienen del recuerdo de la niñez necesitamos sacarlas, necesitamos elaborarlas. ¿Y eso cómo lo hacemos? Mediante distintos ejercicios que nos permiten generar ese recuerdo y sacar esa emoción, elaborarla. Porque de lo contrario, esas emociones aparecen en diferentes momentos de la cotidianidad, cuando parece que no debieran aparecer. ¿Sí? Cuando estamos en un tema con los padres, con la pareja, con los hijos, con el trabajo, aparecen esas emociones. Entonces, la primera tarea es no buscar controlarlas. La primera tarea es buscar espacios para elaborarlas, expresarlas, sacarlas, para que no aparezcan en nuestra cotidianidad. Bien, aquí tenemos eh, otra pregunta. Silvia,
¿Tienes otra pregunta? Estamos abriendo el micrófono. ¿Hola? No lo escuchamos. Bien, encontramos cómo identificar la carencia de autoestima y cómo afecta a las diferentes áreas. Encontramos que hay una autoestima débil cuando estamos en algunos de los puntos extremos. Puntos extremos como todo lo que hago está bien o las cosas que hago siempre les falta algo, son puntos extremos. Encontramos carencia de autoestima cuando nos sentimos culpables constantemente. La culpa está relacionada con la poca autoestima, con la debilidad en la autoestima. Tenemos otra pregunta aquí que dice, hola, buenas noches, quisiera saber, a ver, ¿de qué forma los padres pueden fortalecer la autoestima de los niños? Bueno, esto es súper importante. Los padres pueden ayudar muchísimo en el fortalecimiento de la autoestima de los niños en la medida en que no les piden ser un prototipo de niño ni que estén detrás de un deber ser, sino valoran y entienden las características del niño, aceptan las características del niño, tienen niveles de exigencia medio y también niveles de oferta medio, quiere decir no le dan todo a sus hijos y tampoco les exigen en forma extrema, sino les exigen a partir de las características de los niños, de las habilidades de los niños y suplen sus necesidades, pero no les dan todo lo que ellos necesitan y quieren. Aquí nos están preguntando algún ejercicio para mejorar la crítica, claro que sí. La crítica, ¿cómo aceptar las críticas? La crítica constructiva o no tan constructiva del otro es un comentario, es una postura del otro, es algo que el otro dice de. Si nosotros logramos ver la crítica como lo que el otro dice y luego lo comparamos con lo que somos y conocemos de nosotros, la crítica siempre será algo valioso. Lo que pasa es que nosotros escuchamos la crítica y nos defendemos. Y allí es cuando en realidad nos estamos cerrando la puerta a desarrollarnos más y sufrimos. No tenemos que defendernos de la crítica, pero normalmente esto pasa porque aprendimos a defendernos de alguien que nos atacó en la infancia, que nos criticaba o nos descalificaba. Entonces el ejercicio consiste en entender que es solo un comentario y pensar el comentario, compararlo con lo que nosotros somos. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo se sabe qué es lo que vivimos en la infancia en el periodo en el cual no se tiene memoria? ¿Hay algún método para identificar lo que pasó? Sí, existen diferentes herramientas terapéuticas que permiten llegar a los momentos más difíciles para los niños cuando ellos no guardan la información o para nosotros cuando no recordamos muchas cosas de la infancia. Pero para que nace la pregunta, pues son métodos que se hacen en procesos de terapia porque no son cosas que podamos hacer en casa de forma tranquila. Normalmente podemos recordar en la cosas de la infancia que nos generan dificultad con ejercicios simples, como recordar días, horas, situaciones, lugares, personas, y empieza a activarse nuestra memoria a largo plazo. Cuando no recordamos nada, sí necesitamos ya la ayuda de un tercero. Bien, aquí una persona me pregunta qué debemos hacer cuando le damos tanta vuelta a alguna situación de cambio en nuestras vidas, adaptarnos a un nuevo jefe, por ejemplo. Cuando le estamos dando tantas vueltas a las cosas es porque estamos haciendo algo que se llama rumiación. Pensamos y pensamos la situación y esto tiene que ver o no con el proceso de autoestima. Tiene más que ver con que nosotros dedicamos mucho tiempo a hacer imaginarios o lo que llamamos pensamientos anticipatorios.
y es pensar y pensar qué va a pasar, cuando en realidad nosotros no sabemos qué va a pasar. Y lo que hacemos normalmente es pensar lo negativo, hacer pensamientos anticipatorios de lo negativo que puede pasar. Entonces esto nos da ansiedad y al sentirnos ansiosos seguimos pensando. La recomendación es buscar ver lo real. ¿Para qué pensamos tanto si no sabemos lo que va a pasar? Perdemos tiempo que nos puede servir para ver lo que está pasando en la realidad y tomar acciones concretas. Aquí una persona nos pregunta cuánto afecta a una persona criarse con su abuelo y no con sus padres. En realidad, si sus padres hacen parte de un modelo, si su abuelo hace parte de un modelo paterno, no tendría por qué afectarlo. Eso tiene que ver con el contexto, con la relación que tenga la persona con sus papás. No sé si tengan alguna pregunta más. Bueno, bien. Ya dejando de lado el espacio preguntas, pues quiero aprovechar para invitarlos a el taller que vamos a tener el 1 de agosto. Es un taller que se realizará a lo largo de todo el día, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es un taller donde trabajaremos elementos básicos de autoestima. Es un taller de espacio individual. Es importante tener la claridad de que en este tipo de taller tenemos la posibilidad de trabajar con material individual y acompañamiento, algunas sesiones que son compartidas. Buscamos que quienes participen en el taller se lleven herramientas prácticas que les sirvan para continuar con su desarrollo de autoestima. Las personas que participen del taller tienen la posibilidad de tener la grabación del taller completo para revisar aspectos que puedan necesitar dentro de su trabajo personal después, y tienen la posibilidad de tener 2 sesiones de seguimiento virtual para hacer acompañamiento de las herramientas que se lleven y que en realidad les sean funcionales para su vida cotidiana. Quiero pues extenderles de nuevo la invitación, recordarles que este taller se va a realizar el 1 de agosto, que tenemos las inscripciones abiertas. Ustedes encuentran aquí un link en el que pueden entrar a hacer la inscripción. Y bueno, tenemos una tarifa especial de 220 que pueden ver en la diapositiva hasta el 27 de julio para quienes estén interesados en el taller. Quienes han participado en esta charla hoy tienen la posibilidad de tener la charla también vía mail y la presentación, que tiene información que considero que es valiosa e interesante, y pueden tener la bibliografía que pues les permite tener mayor lectura y profundizar un poco más en el tema si así lo quieren. No sé si hay alguna pregunta adicional. ¿Dónde realizaremos el taller? Entiendo que es una de las preguntas. Vamos a trabajarlo en el Hotel Parque 97. Y me preguntan aquí si hay otra fecha para el taller. Bueno, en este momento no tenemos otra programación para este taller en este semestre. Vamos a hacerlo el sábado 1 de agosto, pero pues si hay personas interesadas les compartiremos la programación de este y otros talleres que estamos realizando en este momento. Les agradezco mucho el espacio, gracias por haber compartido este encuentro virtual. Espero que hayan quedado algunas cosas que sean interesantes para ustedes y que les puedan servir en su desarrollo personal, y estamos en contacto. Muchas gracias.